La fotografía me detuvo como un golpe. Estaba hojeando el archivo de una subasta en línea. Postales antiguas, boletos, souvenirs descoloridos de Coney Island, nostalgia común. Y de repente una caja de vidrio. Dentro, bajo las lámparas, yacía un bebé diminuto, arrugado, casi ingrávido. Apenas 2 libras. Detrás de la caja una placa con letras impresas. Bebés vivos en incubadoras. Y más allá, en la abertura abierta de la puerta, se adivinaban las construcciones de madera de las montañas rusas. La foto estaba fechada en 1903. El niño era real. La montaña rusa en el fondo, la misma en Luna Park, y la exposición con incubadoras, a juzgar por la firma, estaba en algún lugar entre el tragasables y la atracción llamada Leonol, el hombre con cara de león. Me tomó un minuto aceptar el pensamiento simple. ¿Alguien alguna vez compraba un boleto para ver a un bebé prematuro vivo en una caja de vidrio, como un espectáculo? Esta fotografía tiró de un hilo, y el hilo me llevó a uno de los episodios más extraños de la historia estadounidense. Casi medio siglo, desde 1896 hasta 1943, los bebés prematuros eran tomados de hospitales en todo el país y colocados en incubadoras de vidrio para exhibición. En exposiciones mundiales, en ferias, en parques de diversiones, en paseos marítimos, entre barracas y puestos de hot dogs, los visitantes pagaban 25 centavos para mirar adentro. El hombre que dirigía esto se llamaba a sí mismo doctor. No era doctor. Al menos así lo afirmaban aquellos que intentaban verificar sus documentos. Se refería a diplomas de las universidades de Lieja y Berlín. No se encontraron confirmaciones. Cambió su nombre al menos 2 veces. Construyó su biografía como si la armara de frases ajenas y leyendas convenientes. Y sin embargo, durante décadas, decía que salvó a 6.500 niños que la comunidad médica dejó morir. Se llamaba, o más precisamente, él mismo se eligió el nombre, Dr. Martin Arthur Cowney. Nació como Michael Cohn en 1869 en una ciudad que entonces pertenecía a la Prusia polaca. Llegó a América siendo adolescente. El censo de 1910 registra su profesión no como médico, sino como vendedor de instrumentos quirúrgicos. Afirmaba haber estudiado con el famoso obstetra francés Pierre Constant Boudin, uno de los fundadores de la neonatología moderna, pero las fechas no coincidían. Si Cowney llegó a Estados Unidos en 1888, tenía 19 años. Demasiado poco para haber completado la formación de la que se jactaba, y mucho menos para convertirse en el protegido de un hombre de ese nivel. Y aquí está el problema para cualquier escéptico. Por razones no del todo claras, este hombre sin credenciales confirmadas se convirtió esencialmente en el único en el país que salvaba sistemáticamente a bebés prematuros. No en un hospital, no en un laboratorio, sino en un pabellón junto a las atracciones de Coney Island, al lado del mismo espectáculo de fenómenos. Entiendo la primera objeción que surge en cualquier persona normal. Suena como explotación, bebés en exhibición por lucro, un doctor impostor, un carnaval alrededor de la medicina. Y esta objeción no es tonta. Intentaron cerrarlo, lo llamaron charlatán, lo sospecharon de todo, desde engaño hasta sustitución de niños. Pero cuanto más me adentraba en los detalles de la época, más me perseguía una pregunta. Si era tan monstruoso, ¿por qué precisamente allí sobrevivían? La respuesta comenzaba a emerger de un hecho que hoy suena increíble. A principios del siglo XX, los hospitales estadounidenses casi no trataban a los niños prematuros. No los trataban mal, a menudo ni siquiera lo intentaban. Y cuando mantienes este hecho en mente, la caja de vidrio contra el fondo de las montañas rusas deja de ser solo una horrible rareza. Se convierte en un síntoma y una promesa de otra historia mucho más oscura, oculta detrás de los brillantes carteles de las ferias. Cowney, en esta historia, aparece como un hombre que, por lógica del sistema, simplemente no debería haber existido. Él mismo se llamaba médico, se refería con confianza a la educación europea, mencionaba Lieja y Berlín, hablaba de conexiones con nombres que sonaban como sello de autenticidad. Pero cada vez que alguien intentaba respaldar esta leyenda con documentos, resultaba que no había confirmaciones. Cambiaba su nombre, reensamblaba su biografía, ajustaba los hechos a la imagen deseada. Y esto era tan demostrativo que sería más fácil descartarlo como un charlatán común, si no fuera por una circunstancia. Los niños sobrevivían con él. Afirmaba haber salvado 6.500 bebés en una década de trabajo. Y se puede discutir la cifra tanto como se quiera, pero es difícil discutir el fenómeno en sí.
porque en esos años América casi no tenía un sistema de ayuda para prematuros. Hoy esto suena como una exageración, pero la realidad de entonces era directa. A los nacidos prematuramente a menudo se les consideraba débiles, un término que se usaba sin vergüenza, como una categoría médica. No se trataba de falta de empatía, sino de que la idea misma de salvar activamente a tales niños parecía dudosa para muchos. En este contexto, la atracción de Cooney no parecía una extraña medicina alternativa, sino el único lugar donde se hacía algo en absoluto. Allí no había 1 o 2 aparatos, sino docenas de incubadoras. El cuidado no era ocasional, era las 24 horas, organizado como una producción. Técnicos médicos, enfermeras, nodrizas, turnos, disciplina. Y lo más paradójico, no cobraba ni un centavo a los padres. El financiamiento provenía de esos mismos 25 centavos que dejaba el visitante que entraba solo para mirar después de un paseo por el malecón. Esto invierte el esquema moral habitual. Si miras las cajas de vidrio y piensas, ¿esto es explotación?, no te equivocas. Realmente había un espectáculo. Realmente había un efecto calculado. Se mostraban cuerpos diminutos al público. Se enfatizaba su fragilidad. Se convertía la lucha por la vida en un espectáculo. Y sin embargo, junto a esto existía un hecho obstinado, casi insoportable. Los hospitales, instituciones que deberían ser lo opuesto al carnaval, en la mayoría de los casos no ofrecían nada a los prematuros. Cooney, extrañamente, no competía con la medicina real. Llenaba el vacío donde la atención médica debería haber estado por definición. Y este vacío no era accidental. Se sostenía en las convicciones de la época, en la idea de que a algunos valía la pena salvarlos, y a otros no necesariamente. Por eso su historia se pega a la memoria. En ella no hay un héroe cómodo. Hay un hombre con una biografía dudosa que hace un trabajo real. Y hay un sistema con diplomas y estatus que demasiado a menudo simplemente aparta la mirada. Y cuando aceptas esto, la siguiente parte del relato comienza a sonar aún más preocupante, porque las mismas décadas y los mismos espacios feriales donde Cooney mantenía las incubadoras, al mismo tiempo se convertían en plataforma para otro entretenimiento mucho más decente por fuera. Allí no salvaban a los niños, allí los evaluaban. La forma más conveniente de explicar la historia de Cooney es llamarla explotación sucia, y esta explicación tiene sustancia. Intentaron cerrarlo, lo llamaron charlatán, lo sospecharon de estafas, de sustitución de bebés, de todo lo que es natural sospechar cuando ves un espectáculo médico en el malecón con boleto de entrada. La Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños vino a él más de una vez, con el mismo pensamiento. El lugar de los bebés prematuros no es en el carnaval. Y sin embargo, el problema era que este pensamiento no tenía continuación. No en el carnaval, bien, pero ¿dónde? En hospitales que en esa época en la mayoría de los casos no trataban a los prematuros en absoluto. En instituciones que podrían hacerlo sistemáticamente pero no lo consideraban necesario. Precisamente aquí se rompe la claridad moral. Cerrar el pabellón con incubadora significaba no devolver a los niños a la medicina normal, sino a menudo privarlos del único lugar donde luchaban por ellos. Cooney, sin embargo, echaba leña al fuego él mismo. En su pabellón no solo había tratamiento, sino también pura puesta en escena. Las enfermeras, según recuerdos de contemporáneos, podían poner un anillo con diamante en la mano del bebé, de tal manera que pasara completamente por la muñeca, y esto funcionaba como un golpe para el espectador. Miren cuán pequeño es. A veces vestían a los niños que se recuperaban con ropa deliberadamente grande para enfatizar la fragilidad. Todo esto estaba calculado. No era un pasillo hospitalario silencioso, sino un espacio donde se demostraba la vida al público. Pero aquí es importante un matiz que es fácil pasar por alto si solo miras la capa externa. Su espectáculo no era una competencia con la medicina civilizada, porque la medicina civilizada para estos niños casi no existía. Las incubadoras como tecnología ya existían, funcionaban. El cuidado y la observación se podían organizar. Y es aún más sorprendente que los hospitales estatales y universitarios permanecieran en su posición durante décadas. Prematuro significa débil, significa dudoso si vale la pena gastar recursos. Por eso su historia no encaja en las categorías habituales de héroe o villano. Por un lado, un hombre con biografía turbia que construye un espectáculo alrededor de bebés. Por otro, un sistema con diplomas y estatus que permite que los niños mueran por principio y hábito. Si tachas las emociones, queda una paradoja seca.
Precisamente allí donde todo parecía un carnaval, existía cuidado las 24 horas, personal, disciplina y una oportunidad de sobrevivir. Y cuando la disputa sobre la explotación ya parece lo principal, el relato de repente da un giro, porque las mismas ferias y exposiciones donde el público pagaba un cuarto para ver a un bebé prematuro en vidrio, al mismo tiempo se convertían en plataforma para otra práctica, oficial, decente, incluso científica en apariencia. Allí no salvaban ni trataban a los bebés, allí los medían, pesaban y evaluaban como ganado de raza. Mientras Cowney mantenía a sus prematuros en incubadoras de vidrio y se defendía de las acusaciones, los mismos espacios feriales comenzaron a llenarse con otro espectáculo, mucho más decente en apariencia. Lo llamaban concursos de los mejores bebés. Los padres traían niños usualmente de 6 meses a 4 años. Los medían, pesaban, examinaban y asignaban puntos por salud física, por desarrollo, por apariencia. El sistema de puntuación no ocultaba su origen. Lo tomaban directamente de cómo juzgaban el ganado de raza en las exposiciones. Si esto suena salvaje, es porque lo era. Al bebé lo consideraban como un proyecto, como material futuro que se puede comparar, clasificar y declarar ideal. Las publicaciones impresas recogían el tema alrededor de los ganadores. Creaban un aura, como si no se tratara de un niño, sino de una prueba de selección correcta. Llegaba al punto de que la prensa podía discutir parejas ideales, como si bastara con encontrar a 2 bebés con puntuación igualmente alta, y el resultado sería una nación mejorada. Y aquí es importante entender que estos concursos no eran un divertimento familiar inocente, tenían un contorno social y racial claro. El ideal por defecto se asumía blanco. A aquellos que no encajaban en esta imagen, se les cerraba el acceso a la perfección de antemano, no porque así saliera, sino porque así estaba planeado. Pero los concursos eran solo el escaparate. Debajo del escaparate se llevaba una conversación que hoy suena helada, sobre que algunos niños no solo enferman o tienen defectos, sino que supuestamente no deberían vivir. En 1915, en Chicago, el cirujano Harry Heiselden examinó a un recién nacido con defectos congénitos y se negó a operar, aconsejando a los padres dejar morir al niño. El chico vivió varios días y esta historia se hizo pública. Heiselden no se escondía. Decía que lo había hecho antes, como si se tratara de una práctica médica normal. Sus colegas lo apoyaron, y la discusión pública no fue en la dirección de cómo salvar, sino de cuándo se puede no salvar. Un par de años después, convirtió esta idea en propaganda. Filmó una película que promovía directamente el pensamiento matar a los defectuosos, salvar a la nación. Y la película no desapareció en la sombra. La mostraban, la discutían. Vivió años, como si el país ensayara una capitulación moral, convencerse de que el rechazo de la ayuda no es crueldad, sino responsabilidad. Y cuando mantienes esta imagen en mente, la historia de Cowney deja de ser solo un episodio extraño de la medicina en el carnaval. Se convierte en un espejo, porque en un pabellón la gente pagaba un cuarto para ver cómo un pequeño cuerpo se aferra a la vida, y ese dinero se convertía en cuidado y salvación. Y en otro pabellón, al cruzar el pasillo, literalmente en las mismas plataformas, enseñaban a los adultos a medir el valor de los bebés, distribuirlos por calidad, acostumbrar a la sociedad a la idea de que no todos son dignos. Esto ya no es sobre un hombre con biografía dudosa. Es sobre un sistema que al mismo tiempo podía admirar a los niños ideales y discutir con calma la muerte de los no ideales. Y en este sistema, la incubadora de vidrio en el malecón parecía una excepción fea, sino un elemento lógico de la época. Una época donde la vida de un bebé podía depender no de la ciencia, sino del edificio al que entrabas. Hay un evento que una y otra vez me devuelve a esta historia, porque en él, como en un concentrado, se ve toda su lógica. El 27 de mayo de 1911 en Coney Island, se incendió el parque Dreamland. El fuego comenzó en una atracción. Durante los últimos trabajos, antes de la apertura de la temporada, el fuego se extendió tan rápido que pronto cubrió una enorme sección de construcciones. Todo era de madera, impregnada de pintura, barniz, tiempo. Morían animales. Se derrumbaban decoraciones. La multitud observaba cómo la catástrofe convertía el país de las maravillas en un vacío carbonizado. Decían que escapó un león llamado Príncipe Negro. Lo persiguieron por un camino inclinado y lo mataron a tiros frente a la gente. En tales historias, los detalles siempre discuten entre sí, pero lo principal no cambia. Ese día Dreamland ardía no como una atracción, sino como una ciudad.
Y en uno de los edificios, entre el humo, había 6 bebés prematuros en incubadoras. Cuando el humo entró, el personal médico no esperó. El médico de apellido Fischel y las enfermeras entraron corriendo al local, envolvieron a cada niño en una manta y lo sacaron a la calle. Según una versión, ayudaron también a aquellos a quienes el público acostumbraba a considerar rarezas humanas, artistas y trabajadores de espectáculos vecinos, personas a las que la sociedad negaba la normalidad. Ese día sacaban del fuego a niños que las instituciones normales demasiado a menudo no consideraban obligatorio salvar. Los primeros periódicos escribieron que los bebés murieron. Luego publicaron correcciones. Todos los 6 sobrevivieron. Y casi inmediatamente las organizaciones públicas usaron el incendio como argumento, diciendo que el cuidado de los prematuros debe ocurrir solo en hospitales. Sobre el papel, esto suena impecable. En la realidad de esos años, significaría casi lo mismo que una sentencia, porque los hospitales aún no se apresuraban a asumir este trabajo. Cowney continuó. Trabajó en Luna Park hasta 1943, hasta el momento en que finalmente en Nueva York apareció la primera estación especializada para prematuros en un gran hospital. Y la amarga ironía consistía en que allí usaban los mismos métodos y la misma tecnología que durante décadas habían dado resultados con él. Pero su nombre casi no se inscribió en esta nueva historia oficial. Intentó transferir sus incubadoras a la ciudad. No las aceptaron. Su última gran exposición en la Exposición Mundial de 1939 resultó un desastre financiero. Construir la exposición costó caro, y el público ya no venía como antes. Las incubadoras dejaron de ser una rareza, lo que significa que dejaron de alimentar el sistema que por ese mismo dinero salvaba niños. Se arruinó. Cowney murió el 1 de marzo de 1950 en Coney Island, pobre y casi olvidado. Su esposa murió mucho antes que él. Su hija Hildegard, nacida en 1907 6 semanas antes de tiempo y pesando alrededor de 3 libras, pasó por la incubadora de su padre, sobrevivió, se convirtió en enfermera y trabajó a su lado. No tuvo hijos, no quedaron descendientes directos, y en esto la versión oficial pide terminar. Un extraño impostor salvaba bebés reales mientras el sistema se recuperaba. Casi un cuento. Pero cuanto más miras esta época, menos quieres poner un punto, porque quedan preguntas que nadie gusta formular en voz alta. ¿De dónde venían miles de bebés prematuros en décadas cuando los hospitales casi no intentaban tratarlos? ¿Cómo un hombre sin diplomas confirmados pudo trabajar 40 años a la vista en un país donde al mismo tiempo se desarrollaban ideas de aptitud genética y selección de los mejores? ¿Por qué la tecnología de salvación era posible y sin embargo tardó tanto en convertirse en norma? ¿Y qué civilización es esta en la que mantienen a los bebés en cajas de vidrio en un carnaval? No porque a todos les dé igual, sino porque es el único lugar donde están dispuestos a salvarlos en absoluto.